Vamos a iniciar nuestro capítulo 2. Vamos a avanzar y vamos a leer nuestro texto desde el versículo 1. Desde el versículo 1 al versículo 11, pero desarrollaremos hasta donde el tiempo nos alcance. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a desarrollar nuestros versículos hasta donde el tiempo nos alcance. Entonces, retomemos nuestro versículo número 1, el capítulo 2, dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero realmente es una verdad espiritual que va a tocar a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo inicia con una frase muy particular. Dice, por lo cual eres inexcusable. Inexcusable significa sin defensa alguna. Y lo podemos comparar con Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20 dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El capítulo 1 es un capítulo de la Epístola de Romanos, donde se habla generalmente, por decirlo de esa manera, al impío. Y la sentencia del versículo 20 es que no hay excusas. Ninguno se escapa de la presencia de Dios. Ninguno puede decir, es que a mí no me predicaron el Evangelio, es que yo nunca conocí el Evangelio, porque la misma palabra nos enseña que todas las cosas, o Dios nos habla, aún por todas las cosas que son hechas. Ahora, si notamos el paralelo con que el apóstol Pablo inicia el capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, quiere decir que ninguno de nosotros delante de Dios tenemos excusas. Ahora, ¿qué tipo de excusas? El tipo de excusas es que no tenemos nada que decir en nuestra defensa. Somos culpables y lo sabemos, porque no hay nada que un corazón no regenerado pueda hacer para alcanzar la gracia del Señor, si el Señor no viene y le concede el arrepentimiento. Ahora, este versículo en particular habla de la persona que está juzgando a otra, condenando la acción de otra persona, por lo tanto está hablando de una persona moralmente buena. Ahora, la persona con discernimiento moral es una persona que emite un juicio moral sobre otra, pero partiendo de su propia moralidad. Ahora, yo puedo ser moralmente bueno, pero ser un depravado totalmente. Es decir, delante de la sociedad yo puedo ser una buena persona, guardar los principios sociales, pero delante de Dios no hay nada que me excuse porque voy a ser un pecador.
Ahora, el versículo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hay una diferencia entre un hombre moral y un hombre impío. En Romanos capítulo 1, versículo 32, el hombre impío aprueba y aplaude la conducta pecaminosa. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 1, el hombre moral desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. ¿Sí observamos ese paralelo? Veamos lo que dice Romanos 1:32. Dice lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Podríamos decir que está hablando del impío general. Y en el capítulo 2, versículo 1, vemos que el hombre que juzga, quien quiera que sea, comienza a juzgar a otros desde su forma moral, pero lo que no sabe es que se está condenando a él mismo, porque las cosas que juzga también las está haciendo. Entonces podríamos decir que el hombre moral desaprueba estas cosas, pero juzga la conducta pecaminosa de los demás. Podríamos decir, por eso les decía, es un hombre moralmente bueno, pero realmente su base de juzgamiento es su moral y no es la palabra de Dios. Ahora, el hombre moral del que habla el apóstol Pablo en el capítulo 2 es un hombre que condena a otro por su conducta pecaminosa, pero sin darse cuenta que él es culpable de la misma cosa que está juzgando. En efecto, él se está condenando a sí mismo. Ahora, veamos un ejemplo. Acompáñenme a Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 14. Todos conocemos esta historia. La historia del fariseo. Lucas, capítulo 18, del 10 al 14. Dice lo siguiente: es así, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero lo que quiero resaltar es la conducta de este hombre fariseo. Este hombre fariseo oraba a sí mismo, puesto en pie, en voz alta. La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar que oraba en voz alta para que todo el mundo lo escuchara, diciendo: te doy gracias porque no soy como quienes. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba juzgando. Doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y miren lo que coloca al final: ni aún como este publicano. ¿Qué tal? Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 1. No tienes excusas, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. El fariseo estaba juzgando a este hombre publicano. No soy como él, no soy como él, pero su corazón realmente estaba apartado de Dios, y en ese momento estaba mostrando realmente lo que había en su corazón. Ahora, sin duda alguna, en muchas maneras, los judíos de los tiempos del apóstol Pablo tipificaban a la persona moral. Pero sus palabras, como lo vemos en todo el capítulo 2 de Romanos, parecen tener una aplicación más amplia. El apóstol Pablo no solamente habla de los judíos, sino que habla de los gentiles.
podemos decir que el capítulo 2 habla en términos general de todos los hombres en general, sin acepción de personas. ¿Por qué decimos que, o hacemos la distinción que no solamente habla de los judíos? Más adelante lo vamos a ver, porque el apóstol Pablo, si bien es cierto, no hace una inferencia directa de los judíos, no hace una relación o una inferencia directa de los judíos, a través del texto podemos observar que sí está hablando a los judíos. Ahora, siguiendo con el versículo 1, la parte B dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Ahora, cuando una persona moralmente buena juzga a otra persona, se está autocondenando. Y no lo digo yo, sino que el mismo versículo nos da la respuesta. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Y por qué se está condenando a sí mismo? Porque la parte C del versículo cierra, porque tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. El apóstol Pablo voltea ese argumento sobre la misma persona moral. Es decir, la persona moral dice, yo juzgo porque tengo la autoridad moral para juzgar. Pero el apóstol Pablo dice, sí, tienes autoridad moral para juzgar. Lo que no te das cuenta es que de la misma forma que tú estás juzgando a otra persona, te estás condenando a ti mismo. Porque esas cosas que tú estás condenando, tú mismo las estás practicando. Eso le decía a los judíos realmente. Sí, directamente a los judíos, pero como le decía anteriormente, no podemos cerrar o decir que únicamente a los judíos, porque si vemos el capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de los impíos. En el capítulo 2, ya doy la palabra, pastor. El capítulo 2 comienza a hablar de los judíos, pero también comienza a hablar de los gentiles. Sí, lo que pasa es que como es una iglesia mixta, como hemos visto, Correcto. Algunos comentaristas tratan de decir, capítulo 1 hasta la mitad del 2 son judíos, Exacto. luego vienen gentiles, pero como tú dices bien, ahora lo acabas de expresar, es general. Es general. Solo que hay algunos trazos que aparentemente dan la impresión de que capítulo 1 es solo gentiles porque habla de una idolatría y cuestión, pero en el mismo capítulo 1 hay una parte donde dice, porque cambiaron a Dios por una bestia que come hierba, haciendo referencia al becerro de oro, correcto. Entonces hay varios indicadores ahí de que está hablando de ambos pueblos, solo que tal vez puede ser que mayoritariamente el capítulo 1 acuse a gentiles, puede ser, pero realmente todos están bajo pecado, que es la gran conclusión de toda esta sesión. Es correcto, así es. Por eso le decía, van a haber pinceladas, por decirlo de esa manera, de que muestren que son judíos, otras pinceladas que muestren que son gentiles, pero en realidad se está dirigiendo es a la nación todo, al pueblo todo. Ahora, el capítulo 2 empieza con una palabra que dice por lo cual. Eso quiere decir que está hablando de algo que tiene en el capítulo 1. Entonces, el capítulo 1, ahí no se les está olvidando. En la lista de cosas está detractores, murmuradores, soberbios y selectivos. Entonces, podría ser que no tuvieran otras cosas, pero si tenían estas, por eso les dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. exacto. Son murmuradores, detractores, soberbios y selectivos. Estaban murmurando como el fariseo que murmuraba. Sí, ese es un claro ejemplo, por eso colocaba el ejemplo del fariseo, porque creo que nos da más luz acerca de lo que el apóstol Pablo quiere mostrar con respecto a lo que es juzgar. A veces decimos, no, es que no podemos juzgar. Sí, nosotros podemos juzgar, pero con el justo juicio de Dios. Ahora, y comúnmente nosotros somos propensos a lanzar juicios a priori. Siempre vemos algo y queremos juzgarlo. Y allí es donde está nuestro error. Nosotros juzgamos previamente sin conocer los hechos fácticos, por decirlo de esa manera. Ahora, por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis, porque dice, porque en lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. Ahora, mientras nosotros juzgamos a otra persona, estamos apuntando a un estándar que está fuera de nosotros mismos.
No está dentro de nosotros. Y ese estándar entonces va a condenar a todos y no solamente al pecador. ¿Por qué? Porque como el mismo apóstol Pablo lo dice, ya que tú conoces la justicia de Dios, tan evidente como el hecho de que juzgas a otros, tú entonces quedas sin excusa. O sea, no tienes excusa para juzgar a otro. Eres inexcusable, como empieza el versículo 1. Porque en el mismo acto de juzgar, se está condenando a sí mismo, o nos estamos condenando a sí mismo. Ahora, el apóstol Pablo cierra este versículo diciendo, haces lo mismo. Haces lo mismo. Y notemos que la persona moral no es condenada por el juzgar a otro. Ese no es el problema, sino que es culpable de practicar las mismas cosas por las cuales está juzgando. De hecho, entonces el problema no está en el juzgar, sino en practicar lo que se está juzgando. Por ejemplo, los fariseos siempre condenaban, los fariseos querían vivir una vida de apariencia, por decirlo de esa manera, delante de los demás. Por eso el Señor siempre los atacaba y los condenaba y le decían, sepulcros son, porque por fuera están vestidos de blanco, pero por dentro están totalmente hechos absolutamente nada. Estoy parafraseando. Ahora, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, por eso él cierra con esto. Haces lo mismo. Es decir, las mismas cosas que estás juzgando son las mismas cosas que se están practicando. Y esto es algo que el hombre moral se opondría y diría, no, yo juzgo porque tengo el juicio para juzgarlo. Yo no soy nada como esas personas. Pero el apóstol Pablo está demostrando todo lo contrario, que realmente somos sin excusa, somos inexcusables, porque eso que tratamos de juzgar es lo mismo que estamos practicando. Y realmente a lo que apunta el apóstol Pablo es que si vamos a juzgar, debemos hacerlo con el justo juicio de Dios y no bajo nuestra moral. Ahora, cuando decimos que es juzgar, juzgar es creer que nosotros tenemos la autoridad para dar una sentencia sobre algo o sobre alguien. Es decir, formarnos una opinión o comparar sobre algo o alguien. Eso es lo que es juzgar. O sea, juzgamos las cosas de acuerdo a un estándar. O nos damos una opinión de acuerdo a algo que haya sucedido. Y el juzgar es un acto que nace en el pensamiento que normalmente proviene del egocentrismo y en él basamos nuestra existencia. Ahora, ¿por qué? Porque cuando juzgamos nos creemos superiores a esa persona. El ejemplo lo acabé de colocar como el fariseo. Es que yo no soy como este publicano. Yo no soy como este hombre. Yo ayuno, yo diezmo, vengo a la iglesia y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, nos demuestra que cuando nosotros declaramos juicio contra los demás, nos hacemos merecedores de un juicio aún más severo para con nuestros pecados o con nuestras equivocaciones. ¿Quién lo lee, por favor? Sí, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero miremos la parte A. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar acerca del acto de juzgar. Siempre que vayamos a juzgar algo, debemos hacerlo con el justo juicio de Dios y bajo los ordenamientos que establece la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo versículo. El apóstol Pablo continúa diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, aunque nosotros como seres humanos nos pasamos emitiendo juicios, tales juicios sobre otros están empañados por nuestro punto de vista, el cual por lo general nuestro punto de vista siempre queremos que prevalezca sobre el de los demás. Siempre juzgamos a alguien y creemos que nosotros juzgamos porque tenemos la razón para hacerlo.
Y entonces eso nos lleva a pensar que nuestro punto de vista está por encima del punto de vista de la persona a la cual estamos juzgando. Y eso nos hace perder realmente el objetivo por el cual vamos a juzgar. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre debido a nuestra condición de pecado y además por no tener un cuadro completo o un panorama completo de los hechos de los cuales estamos juzgando. Sin embargo, el apóstol Pablo declara que cuando Dios emite juicios y Dios juzga, sus juicios son perfectos, porque es el único que tiene la autoridad y el poder de juzgar o de perdonar, como en el caso de la mujer samaritana que encontramos en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué es la verdad en la cual se basa el juicio de Dios? ¿Quién me responde esa pregunta? No todos al tiempo, por favor. Versículo dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, el Señor está juzgando según la verdad. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué es la verdad en la cual se basa el justo juicio de Dios? La verdad es Cristo, nuestro Señor. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero Cristo es la verdad y lo encontramos a través de ¿quién? A través de la palabra. Y el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según esa verdad, es según lo que está establecido en la palabra del Señor, es según su palabra. Y la palabra viene a ser, en efecto, nuestra base con la cual se emiten los juicios. Por eso en el versículo 1 está hablando de una persona moral que emite juicios bajo su propia moralidad. Pero el versículo del apóstol Pablo cambia, dice, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? El juzgar, pero ¿cuáles otras cosas? Incluye todo lo que es pecado. Contra los que practican tales cosas es según la verdad. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que somos pecadores? ¿Por la qué? ¿Pero por qué? Hablen sin miedo. ¿Por qué? Damos cuenta que somos pecadores cuando nos damos cuenta que hemos transgredido la ley. Ahora, ¿y cómo conocemos la ley? A través de la palabra de Dios. Entonces, el Señor es el único que tiene la autoridad para poder juzgar y para poder perdonar. Y nos juzga a través de su verdad. Y su verdad es la ley y está establecida en su palabra. Y eso nos lleva a que nosotros seremos medidos para recibir un justo juicio. Pues el Señor fue tentado en todo como nosotros, pero el Señor se pudo mantener firme en la verdad. Es decir, firme en la palabra del Señor. Ahora, por tal motivo, nosotros cuando evangelicemos, no solamente las personas cuando le evangelizamos les recordamos los mandamientos, sino que les explicamos que hay un juicio donde Dios está en contra de ellos. Por eso, amados hermanos, no es bíblico cuando usted evangelice decirle a un inconverso que Dios es su amigo y que Cristo le ama, porque eso es totalmente falso. Debemos advertirle que hay un Dios justo y verdadero que está en contra de él si este hombre o esta mujer no se arrepiente de sus pecados. Dios está airado constantemente contra el pecador. No, como dicen por ahí, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no es bíblico porque la Biblia no lo dice. La Biblia sí enseña que Dios está airado contra el pecador. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando evangelizamos. Bueno. Este ejercicio de juzgar. O sea, este texto, ¿quién eres tú que juzgas y haces lo mismo? Y el otro texto, por ejemplo, el de ver la paja en el otro ajeno y no ver la vida que está en el propio. Generalmente le ha servido de excusa a las personas que van a ser disciplinadas por alguien, pero ¿cómo no juzgar si la iglesia también está llamada a juzgar en el momento en que se disciplina? Correcto. Y no solo cuando necesita ejercer disciplina, a veces expulsar a una persona. Cuando se habla de los testigos. Es complicadito eso, poner en equilibrio, porque el Señor nos dice quién eres, pues, es lo mismo. Entonces, cualquiera que quiera ser disciplinado le va a servir de excusa decir, ay, ¿quién es?
No, pero hay un hay, Claro que hay una diferencia, eso es lo Ok. que yo quería decir, obviamente, porque la disciplina hay que ejercerla, y al ejercerla hay que emitir un juicio, de todas maneras, el humano es un juicio, pero dice que hemos de jugar hasta los ángeles, ¿no? Y acordémonos algo que la escritura es clara cuando dice que después que el Señor ha dicho no juzguéis para que no sean juzgados, él mismo concluye diciendo si no juzgas con justo juicio. Es decir, y aquí no es la idea humanista de estar vestido de cierta neutralidad medio romántica, sino que tienes que aplicar la ley que está allí. Por eso que algunos padres, por ejemplo, que ven que su hijo se acuesta tarde, su niño pequeño, no se atreven a decirle nada, porque no, yo también me acostaba tarde y no tengo autoridad moral. No, no. Es que ahora te toca aplicarlo. Que toca ejercer. Claro, porque es lo que es conveniente delante de Dios, es el justo juicio. Naturalmente vas a valorarlo, entrar a mirar todo, que hay situaciones, pero que, como bien dice el artículo, hay que aplicar el justo juicio de acuerdo a lo que el Señor dio. Y él mismo dio ejemplo cuando llevaron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sí, que él procedió a perdonar y todo eso, pero hubo una previa exhortación, y eso nada más lo podía hacer el Señor, obviamente. Claro, cuando él dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Luego todos se fueron y él dice, ¿dónde están los que te juzgaban? No queda ninguno. Y ahí en ese versículo 1 de Romanos 2 está hablando del juicio condenatorio. Está hablando del juicio de Mateo 18. Exacto. En el 18 incluso dice, sácate la viga y luego sigue. Exacto. ¿Cuándo viste? Obviamente sí hay situaciones en las que se puede juzgar y Mateo yo creo que lo resuelve entendiendo también en palabras de Jesús que nos ha dado autoridad. Pero fuera de eso yo creo que el problema que ha resuelto en la misma parte de 4 y 5, versos 4 y 5 de Romanos, en donde Pablo especifica a qué se refiere, dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, que es la que te lleva al arrepentimiento. Y después continúa diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, el problema es la impenitencia, el problema es juzgar desde la impenitencia. Es que el problema nace en el corazón. Ese es realmente el problema. Es que tú lo has venido expresando bien, Pastor, porque el tema es que está juzgando desde la moralidad. Correcto. Sí, es decir, de muchas maneras el juicio es subjetivo, a pesar de que el valor es absoluto. Estás mal porque no haces lo que yo hago, pero el llamado es a hacer un juicio objetivo. La ley dice, por lo tanto, está mal. Correcto. Sí, Así es. Creo que ese es el verdadero punto central. Y esto nos lleva a nuestro tercer versículo. Continúa el apóstol Pablo con una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? Vamos en paralelo con el versículo 1. Y haces lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? Vemos el paralelo con el versículo 1. En el versículo 1 vemos, tú que juzgas esto, practica lo mismo. Pero aquí ya el apóstol Pablo no le va a decir que practique lo mismo, sino que le hace una pregunta y le dice, tú que juzgas y haces lo mismo que estás juzgando, ¿crees que escaparás del justo juicio de Dios? ¿Vale, Efraín? En la versión de las Américas traduce juzgas por condena. Piensas esto, hombre, tú que condenas. Por eso le decías ahorita, el juicio condenatorio. Pero lo interesante es cómo el apóstol Pablo lo aborda y le dice y le vuelve a repetir, ¿crees que tú que juzgas según tu propia moralidad a los que tal hacen, crees que tú por juzgar vas a escapar del juicio de Dios? El juicio de Dios está sobre todos si no se arrepienten de sus pecados. Lo expresábamos ahorita. Tú sabes lo bueno y lo malo, tú sabes que eso está mal, porque lo haces. Lo juzgas, pero lo haces. Es correcto. Eso nos muestra aquel pecador que sabe su pecado, pero aún sigue cometiendo el mismo pecado. Entonces podríamos decirlo que es un pecador placentero. ¿Por qué? Porque se complace en seguir pecando, aún sabiendo que está mal delante de Dios. Las iglesias entonces, siempre ponen situaciones de aprieto. Las congregaciones deben tener personas en muy buen testimonio.
deja de ser complicado, pastor, que cualquiera pueda intentar emitir juicios aun cuando esté usando el texto de la ley. Porque si es una persona que tampoco, o sea, se le podría aplicar este texto. Tú estás haciendo lo mismo, no vas a usar el mal. No sé, yo me estoy confundiendo ahorita. Yo creería que no sé si me estoy confundiendo, pero pareciera que la iglesia necesita tener personas de muy buen testimonio que puedan emitir este juicio, no cualquiera. Pero es que el juicio, No cualquiera el juicio es partiendo desde la ley. Es correcto, así es. No, insisto, no es un juicio subjetivo porque nos convertiría en moralistas más que en personas que juzgan con un juicio bíblico, con un juicio Pero objetivo. al decirle la palabra, tú estás haciendo lo mismo. Pero ¿a Si quién? es una persona de Pero ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién se lo está dirigiendo? A un no regenerado. ¿A un impío? No, se lo está diciendo. ¿A un impío? Sí, a lo los escribe cristianos a de ellos. Roma, los cristianos Pero de la Roma. primera parte del argumento, tanto del capítulo 1 como del Capítulo 2. 2, apunta es sobre el pecado del hombre no regenerado. No regenerado. Y eso lo vamos a ver en los otros versículos. Estamos en la unidad que empieza en el versículo 1:18 Así y es. termina en 3:20. En lo que está hablando es del pecado del hombre. Así es. Es que en ese sentido nadie se podría jugar porque todos Sí, en ese sentido nadie sería. todos somos infractores de la ley. Exacto, porque es que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Por cuanto todos pecamos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, este versículo 3, el apóstol Pablo presenta el hecho de que todos, absolutamente todos, daremos cuenta a quién, al Señor. Y el asunto es que todos pecamos. Y lo que más adelante va a concluir en Romanos 3:23, lo que estábamos diciendo, ya que ninguno escapará del juicio de Dios. Entonces podemos ver este contraste entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4, respectivamente. El ejemplo de Nicodemo, como el ejemplo de la mujer samaritana, que estaban bajo condenación. Y aunque aparentaran vivir con mayor rectitud uno que el otro, ninguno, absolutamente ninguno, vamos a escapar de ese juicio eterno de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe el versículo 3, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Está diciendo en otras palabras, ¿crees que porque ya recibiste la salvación y porque esta se recibe por gracia, como lo vemos en Efesios 2:8, esto te hace menos merecedor del juicio de Dios? Ahora, no nos equivoquemos, el juicio de Dios primero es contra los de su casa, porque Él vino primero ¿a quién? A los suyos, y los suyos lo menospreciaron y no le recibieron. Lo mismo ocurre con nosotros. Su juicio o el justo juicio primero debe pasar por nosotros. Alguien que me acompañe y lea 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Luego, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora lee 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, veamos lo que dice Tito capítulo 3, versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado ¿por quién? Por su propio juicio. Es decir, primero nos juzgamos nosotros, a nosotros mismos, y el castigo o este juicio, o diciéndolo en otras palabras, primero nosotros para emitir un juicio debemos examinarnos. Debemos hacer una autocrítica o un autoexamen para poder emitir un juicio. Ahora, si nosotros emitimos un juicio y ese juicio lo emitimos bajo nuestra propia moralidad, entonces sí nos vamos a lo que dice el capítulo 3, el versículo 3.
vamos a lo mismo, es decir, vamos a emitir juicios moralmente hablando. Lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar es que si vamos a emitir un juicio, debemos hacerlo bajo la perspectiva bíblica y no bajo la dirección de nuestra moralidad. Ahora, el apóstol Pablo va más allá y en el versículo 4 dice lo siguiente, y continúa su estilo en forma de pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lo que el apóstol Pablo quiere mostrar definitivamente es que quien nos guía al arrepentimiento es ¿quién? No todos al tiempo. El Señor. El Señor es quien finalmente nos va a guiar a nuestro arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento, ¿a qué hace referencia? Que por la gracia de Dios, el Señor vino a nuestras vidas, nos abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Ahora, el apóstol Pablo en este versículo pasa a decir que lo increíble del caso es que aún siendo pecadores y estando bajo el juicio de Dios, no hayamos recibido condenación aún. Sin embargo, lejos de arrepentirnos, continuamos pecando. Es lo que el versículo 4 está mostrando. Vamos a leerlo nuevamente. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento o te guía al arrepentimiento. Entonces pensamos que como el juicio de Dios no ha llegado, tenemos todavía tiempo suficiente para seguir pecando. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a nuestra condenación. ¿Por qué? Porque en vez de arrepentirnos, continuamos pecando. O el hombre que no conoce a Dios, en vez de tomar este tiempo e ir en arrepentimiento al Señor, continúa practicando el pecado. Y continúa pecando, y continúa pecando, y continúa pecando. ¿Por qué? Porque estos hombres creen que porque están viviendo en un tiempo de gracia, se creen merecedores de la misericordia de Dios. Y hemos llegado entonces a través de esto a construir un eslogan que dice: errar es de humanos, pero perdonar es de Dios. Para justificar su pecado. Ahora, el Señor no está obligado a otorgar misericordia. Pues la misericordia es el único atributo de Dios que no es indispensable para el Señor demostrar su divinidad. ¿Sí me hago entender? El Señor no está obligado a mostrar misericordia. Él muestra misericordia con el que Él quiere. Y eso nos debe a nosotros llevar a pensar que no somos merecedores absolutamente de nada. Ahora, Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y cuando quiere. Por el endurecimiento del pecado, el hombre desprecia de modo continuo la gracia de Dios. Piensa que Dios lo perdonará porque Él es bueno y que demostrando que Dios me tiene que perdonar porque Dios es bueno. Dios está obligado a perdonarme porque Dios es bueno. Y ese es el mayor error que el no creyente o el impío puede cometer. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esa es la imagen que hemos mostrado de Dios. Se los decía anteriormente, cuando se evangeliza, la mayoría de las iglesias, no voy a decir nombres, o la mayoría de las personas evangelizan de una forma errada, siempre diciendo, ¿sabes qué? Que Cristo te ama, el Señor te ama y tiene un propósito contigo. Entonces el impío va a decir, bueno, como Dios me ama, me tiene que perdonar sin yo arrepentirme, porque Dios es bueno y tiene un propósito conmigo. Lo que no sabes es que el propósito que tiene Dios contigo es derramar su juicio contra ti si no te arrepientes de tus pecados. Eso es lo que hay que demostrarle a la persona cuando se está evangelizando. Ahora, aquellos que argumentan de este modo, diciendo que Dios te ama y que Dios tiene un propósito contigo, sin mostrarle el pecado, es porque no conocen a Dios y no conocen cómo procede o cómo vive el corazón de una persona pecaminosa que menosprecia constantemente y diariamente al Señor.
¿Sí me hago entender? El impío odia a Dios con todo su corazón, aunque no lo demuestre públicamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no se arrepiente de su pecado. Porque el simple hecho de practicar el pecado es aborrecer a Dios y aborrecer su ley, aborrecer su palabra. Por eso el apóstol Pablo lo dice: menosprecian las riquezas de su benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es la calidad de benigno, algo afable, algo benévolo, algo piadoso, y se manifiesta en favores. Es decir, podemos decir que eso conlleva a una idea de amabilidad. La benignidad comprende la bondad, la gracia, la disposición divina para bendecir, de suplir nuestras necesidades sin tener en cuenta ningún tipo de mérito humano. Cuando el apóstol Pablo le dice o hace esta pregunta: menosprecian las riquezas de su benignidad, y muestra otro atributo de Dios, su paciencia, y muestra otro atributo de Dios, su longanimidad, termina el apóstol Pablo diciendo: ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Ahora, la paciencia es otro atributo del Señor, y es la capacidad de soportar algo sin alterarse. Significa retener, lo que implica la actitud de Dios de retener el justo juicio de Dios sobre el pecador en el momento exacto que está pecando. Por eso el apóstol Pablo hace esa observación: menosprecias su paciencia. ¿Crees que porque Dios no ha emitido juicio o no te ha juzgado, eso te da derecho a seguir pecando? En otras palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Crees que porque ignorar la paciencia de Dios, porque Dios ha esperado pacientemente que tú llegues al arrepentimiento, eso te da carta abierta o te da libertad para seguir pecando? De ninguna manera. El tercer característica o el tercer atributo que el apóstol Pablo muestra en este versículo es la longanimidad. Es la paciencia con el propósito de mostrar compasión al aplicar la justicia. Literalmente es de largo ánimo, es decir, es el acto de misericordia divina que hace Dios y que Dios espera antes de descargar su ira. Podríamos interpretarlo como alguien que, pudiéndose vengar, toma la decisión de no vengarse. Eso es lo que podemos entender como longanimidad. Ahora, el hecho de que Dios no derrame el juicio no es que Dios no pueda, sino que Dios no quiere, porque le está brindando una oportunidad al pecador para que se arrepienta. En el Antiguo Testamento esto lo conocíamos como tardo para la ira. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Si entendemos esa expresión, tardo para la ira, es decir, Dios ha retenido su juicio por misericordia, dándole tiempo al pecador de que se arrepienta. Pero aún así, el pecador muerto en sus propios delitos y pecados no puede y sigue pecando porque ama el pecado. Es como el puerco que ama el lodo y se revuelca y se revuelca y se revuelca en su propio lodo. Puerco usted lo saca, lo baña y a los 5 minutos nuevamente está revolcándose en el lodo. Eso pasa con el pecador cuando usted le dice: Cristo te ama. Se alegra su corazón instantáneamente, pero al día siguiente vuelve a revolcarse en su propio pecado. ¿Y por qué actúa o por qué Dios actúa así? Porque Dios finalmente lo que quiere es guiarnos al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo cierra la pregunta: ignora todas estas cosas que finalmente te guían al arrepentimiento. Y el propósito de esa benignidad de Dios es guiarnos al arrepentimiento. El hombre ignora y confunde el propósito de la gracia de Dios, creyendo que el que Dios no envíe juicio significa que Dios aprueba la conducta pecaminosa del pecador. Y no es eso. Dios no lo aprueba, sino que le está dando una oportunidad a ese pecador de que se arrepienta. Ese es el verdadero propósito de la benignidad del Señor. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que independientemente de ese estado, Dios nos ofrece un estado de gracia para que nosotros podamos recapacitar y podamos arrepentirnos y no permanecer en el pecado, ni complacernos con los que pecan, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 32,
que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no les basta hacerlas, sino aplaudir al pecador. En otras palabras, el pecador alaba al pecador. Ahora, pero el apóstol Pablo va más allá y expone que el ser humano no se arrepiente, ni se arrepentirá al verse bajo condenación, ni por ver la misericordia de Dios, ni por ver la paciencia de Dios. Y cuando hablamos de arrepentimiento, en el plano humano hablamos de sentido de culpa o de reconocimiento de lo que debe ser o de lo que no debe ser. Pero nunca hablamos de un cambio total o radical dentro del ser. Estoy hablando del plano humano. Cuando hablamos de arrepentimiento, usted ha podido cometer algo en el plano humano, usted se arrepiente y dice, ¿por qué lo hice? Pero en el arrepentimiento, en el plano espiritual, va más allá y es el reconocimiento de nuestra situación pecaminosa delante de Dios. O sea, es reconocer que somos totalmente depravados y que no hay nada dentro de nosotros que pueda agradar al Señor. Y es por eso que siempre debemos tener en cuenta que nosotros, por nuestra propia cuenta, no vamos a llegar a arrepentirnos jamás de nuestros pecados. Si el Señor no le place derramar o abrir nuestros corazones para que reconozcamos nuestra situación delante del Señor. Como la Biblia describe en Efesios capítulo 2, versículo 1, que el ser humano está muerto espiritualmente. Y surge una pregunta, ¿cómo puede ser un ser caído muerto tomar alguna decisión por sí mismo? O sea, ¿cómo puede un cadáver levantarse y salir corriendo? No puede. Está totalmente impedido. Yo creo que terminamos ahí por cuestión de tiempo. Llevamos 47 minutos. Aquí mi hermano Giovanni tiene una pregunta para usted. Él quiere que usted le explique esta frase de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, pero con relación a Juan 3:16 y Romanos 5:8. Bien, lo que pasa es que yo tengo claro que en el Antiguo Testamento nos habla de que Dios aborrece al pecador. Pero cuando leo estos versículos me doy cuenta de que en realidad Dios ha mostrado su amor con el pecador. Sé que la frase de Dios ama al pecador pero aborrece al pecador no es bíblica, pero creo que el versículo más Romanos 5:8 me habla de que aún nosotros siendo pecadores Dios mostró su amor para con nosotros. Entonces esa parte sí yo estaría de acuerdo de que Dios ha mostrado su amor a nosotros que somos pecadores. Pero me entendería en estas dos partes, Dios aborrece al pecador o lo ama. No, mira, Dios está irado contra el pecador si el pecador no se arrepiente. Y cuando hablamos de Romanos 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto, nosotros antes de conocer al Señor, ¿qué éramos? Pecadores. El Señor derrama en nosotros, nos da el don de arrepentimiento, vamos a Él y ya somos pecadores, ¿qué? Regenerados. Somos pecadores redimidos. Por eso el apóstol Pablo utiliza la figura de pecador, que aún siendo nosotros pecadores nos amó. Ahora, con respecto a Juan 3:16, el problema es que tratamos de universalizar ese versículo. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo no se refiere al mundo, al planeta que tú y yo conocemos, que es redondito. No. La palabra mundo hace referencia a los escogidos de un grupo que Dios ha escogido para salvación. Según el contexto del libro de Juan, en sí eso es la palabra mundo escogido. Porque cuando el libro de Juan habla de que y no seáis el mundo, no lo rechazan porque ustedes no son del mundo. Mira, yo te puedo explicar esto y tú disculpa que te lo diga, pero nos vamos a llevar toda la noche explicándote todo esto y desafortunadamente no tenemos tiempo. Si quieres ahorita nos sentamos y tomamos el tema. ¿Listo?
Porque es que realmente nos va a llevar mucho tiempo explicar todo ese contexto. Mano Vincent, ¿iba a decir algo para cerrar? No te estoy eludiendo, simplemente es por cuestión de tiempo. Lo más corto posible te voy a decir. El Walter dice, yo no lo textos más utilizados del tren. Supongo por un momento que el mundo es todos. Por un momento. Dice, de tal manera Dios amó Dios al mundo que envió a Cristo para que todo aquel que entre no se pierda más que en vida eterna. Tiene tres posibilidades. O todos se salvan, o nadie se salva, o se salvan algunos. ¿Crees que todos se salvan? Porque hay infierno. Nadie se salva. Alguien se salva porque es cierto, ¿cierto? Entonces algunos se salvan. Por lo tanto, sea lo que sea que signifique el mundo, lo cierto es que hay un segmento de escogidos. Hay un segmento de escogidos. Si hay un segmento de escogidos, tienes que vivir con la idea de que amor, o bien ahí se refiere a mundo como solo los escogidos, o bien se refiere a un amor de una clase diferente al de los escogidos, porque nos salva a todos. ¿Cierto? Entonces, acerca de la salvación, el texto no tiene nada que decir. Lo máximo que podríamos decir, y es lo que ha dicho el pastor hoy, es que Dios es benigno, de cierta forma, muestra misericordia, de alguna forma general, lo que se conoce como gracia común, o citando el texto, hace que llueva sobre justos e injustos, con todos. Pero hay una clase de amor que salva, que solo tiene con los creyentes. Bueno, oremos, porque se nos va la noche.